Mi amor, ya regresé. ¿August? Mi vida, ¿pero qué haces aquí tan temprano? ¿Y qué pasó con los negocios? No vas a creer lo que pasó. Me cancelaron el vuelo. Supuestamente que porque los aviones no pueden despegar por el mal clima. Y me hicieron perder una maleta. Es que de verdad yo no sé, Augusto. Mi amor, no sabes lo mucho que te he extrañado. Mejor que estés aquí. ¿Qué te parece si te vas a acostar y yo te preparo algo de cenar o te pido? Augusto, me acabas de dejar en el aeropuerto hace 3 horas. ¿Cómo me vas a extrañar tan rápido? Además, estás todo nervioso y raro. ¿Qué te pasa? Mi amor, lo que pasa es que estaba haciendo un poco de ejercicio, flexiones de pecho y pues eso me eleva la adrenalina. Bueno, como sea. El coraje me dejó la boca seca. Voy a tomar un poco de agua. Nunca más voy a volver a contratar a esa violina, de verdad. ¿Cómo me van a hacer perder una maleta tan cara como esa? Sí, mi amor, tienes mucha razón. Mi vida, ¿qué te parece si aprovechamos ya que estás aquí en la casa y salimos a comer algo? Salimos a dar una vuelta. No, la verdad quiero quedarme en la casa. ¿Qué te parece si mejor tú y yo vemos una película todo el día? ¿Qué fue ese ruido, Augusto? No, mi amor, no, yo no escuché nada. Yo sí escuché algo. Reinalis, por favor. Espera, Reinalis. Alice. Puedo jurar que escuché algo, Augusto. Como que algo se cayó o movieron un mueble. Mi amor, por favor, estás muy alterada. Fue por todo lo que te pasó, por lo que perdiste el vuelo. Además, tienes que entender que afuera hace mucho viento. Y eso hace rechinar las ventanas. Por favor, vives en una película. No. Yo siento una vibra rara en esta casa, Augusto. Algo no cuadra. Mi amor, por favor, ¿de verdad crees que yo sería capaz de serte infiel? Mi vida en nuestra propia cama, en nuestra propia casa. Después de todo lo que hemos construido, ¿me crees capaz de hacer algo así? Lo siento, ¿sí? Discúlpame por ponerme así. No fue mi intención hacerte sentir mal. Es que sí me duele, mi amor. Después de que te fui a dejar en el aeropuerto, me vine pensando mucho en ti. Llegas aquí a la casa y me haces mucha clase de preguntas, por favor. Es que, Augusto, hemos estado mucho tiempo distanciados. Estos últimos meses tú solo llegas tarde a la casa, no sueltas el celular para nada, ya no me prestas atención y siento que ya no me amas, que tal vez tienes a otra persona. Mi amor, mira. Yo sé que todo este tiempo no ha sido bueno. El estrés del trabajo, todo se me está acumulando. Pero
Pero no te preocupes, mi amor, que yo sería incapaz de serte infiel. Tú eres la única mujer a la que yo amo. Reynaliz. Señorita, tranquila. Cuidado. ¿Está usted bien? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿Acaso es familiar de Reynaliz? ¿A usted qué le importa? Yo soy la sirvienta. Sí, la chica de la limpieza. Solo vine a hacer un trabajo express porque la señora Reynaliz salió de viaje y por eso estaba aquí, pero ya me voy. Disculpe que me meta, pero no parece ser la señora de la limpieza. Una empleada doméstica no usaría un vestido así. Mire, usted no sabe nada, ¿sí? Y váyase antes de que grite que me está asaltando. ¿Juan? ¿Qué haces aquí? ¿Qué fue ese grito? No fue nada, Reynaliz. Lo que pasa es que entró un perro al jardín y casi me hace caer. Ya sabes, con eso de que no me gustan mucho los animales. Por eso grité del impacto. Qué raro. Aquí no se meten nunca perros. Pero bueno, ¿por qué viniste si se supone que nos veríamos mañana en la oficina? Sí, pero ya me enteré lo que sucedió con tu vuelo. Eso que lo cancelaron por lo del clima. Entonces, encontré estos documentos. Que sé que tenías pendiente de terminar ese trabajo y quise traértelos a la casa para que termines con ello. Y no pierdas el tiempo, obviamente. Gracias, Juan. Tú siempre tan atento. Pero pasa, te voy a preparar un té, ¿sí? No, mi amor. No hay la necesidad de hacer eso. Hay que dejar que Juan descanse. Se ve que está muy cansado. Aparte, tiene 1.000.000 de cosas que hacer. Ya te lo voy a hacer. No te preocupes, Augusto. No le dije nada, pero la chica... Aquí no hay ninguna chica, Juan. ¿Entendido? Claro, por supuesto que sí. Lo que tú digas. Lo que sí te recomiendo es que tengas un poco de cuidado. En esta ciudad todo sale a la luz. Cuidado con tu secreto, porque a Reynaliz no le gusta que la tengan por tonta. Juan. ¿Y Juan? Me dijo que ya se tenía que ir. Qué raro. Pareciera que todo en esta casa hoy no cuadra. ¿Pero qué crees que haces, Jessica? Te dije claramente que no salgas por la puerta de adelante, que tenías que salir por la trasera. El jefe de tu hermana no es ningún idiota. Bueno, ya, Augusto. Tampoco me grites que yo no soy tu empleada. Además, yo que iba a saber que Don Perfecto se iba a aparecer de la nada. Tampoco me eches la culpa a mí. Cuando tú fuiste el que me dijiste que Reynaliz ya estaba cogiendo su vuelo y que íbamos a tener la casa sola. ¿Y qué quieres que haga? Yo no puedo controlar el clima. El vuelo se perdió y todo el teatrito se echó a perder. Ahora lo que me preocupa es que vaya a ser ese tipo. Su cara lo decía todo. Su cara lo decía como que me tiene en sus manos. Si ese hombre abre la boca, se acaba todo. Los privilegios, los lujos, el dinero. Reynaliz va a cambiar su testamento. ¿En serio eso es lo que te preocupa? Augusto, por favor, piensa, invéntale algo, dile que me metí a escondidas para buscar algo, qué sé yo, cualquier cosa. Pero no vengas a decir que es mi culpa. Tú me dijiste que viniera hasta acá, que la casa estaba sola. Ahora, no, ahora sí es mi culpa que estemos en problemas. No, señor.
Te pones los pantalones y resuelves esto tú. A ver. Mira, Augusto, si yo caigo, yo te arrastro conmigo ante mi hermana. Tratemos de tranquilizarnos, ¿sí? Nada sacamos peleando, hay que buscarle solución a este problema. Lo que ahora me interesa es sacar a Reinalis del juego antes de que ella empiece a atar cabos. Si lo hace, ya te dije, vamos a perderlo todo. El dinero, los bienes, la casa, absolutamente todo. Ella no tiene por qué enterarse la clase de personas que somos. Muy bien. Ese es el Augusto que me convenció de traicionar a mi hermana. Ahora dime, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Cómo vas a hacer que mi hermanita firme el traspaso de los bienes sin que se dé cuenta? Eso es muy fácil, preciosa. Voy a empezar a esconderle las cosas, las llaves. Le voy a decir que me dijo cosas que nunca dijo. El estrés del trabajo, la pérdida del vuelo. Todo eso lo voy a coger como excusa para declararla incapaz y que no va a poder resolver absolutamente nada. Me encanta. A ver, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Qué me corresponde a mí? Pues fácil. Tú vas a ser la hermanita abnegada, la que va a llegar a cuidar a su hermanita para que se sienta bien. Y de paso, vas a traer unas gotitas mágicas para que ella duerma por mucho tiempo. Todo eso mientras yo soluciono lo del testamento. Y cuando ella despierte, sorpresa, se va a quedar sin nada. Y todo nos va a pertenecer a nosotros. ¡Ay, me encanta! Mañana mismo yo comienzo a ser la hermana santa que se preocupa por ella. Pobrecita de mi hermana. Días después. Juan, Reinalis, bienvenida, siéntate. gracias. Te traigo los papeles de la licitación. Solamente falta tu firma y ya está. Después de lo que pasó con el vuelo, no quiero que nada arruine esta negociación, Juan. No me hace falta revisarlos más para saber que hiciste un trabajo impecable. Tú, como siempre, un excelente profesional, Reinalis. Pero más allá del trabajo, te noto un tanto distraída, algo oída. Parece que solo tu cuerpo está aquí y tu mente en otro lado. No es nada, Juan. Solo que desde lo que pasó ayer con el perro, que me pareció muy extraño, sigo un poco alterada, supongo. Pero nada de que te tengas que preocupar. Reinalis, disculpa que me salga del contexto laboral, pero todo está bien en casa. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes cómoda? ¿Con Augusto? ¿Están bien? ¿Crees que es una persona en la que puedas confiar plenamente? No sé a qué se debe tu pregunta, Juan. Incluso para un amigo esta es una pregunta un tanto personal, ¿no crees? Bueno, puede que así sea, pero sabes que somos amigos muchísimos años. Más que tu jefe, me considero un gran amigo para ti. Me importa mucho el cómo tú te sientas. Nada más quiero saber si estás segura y te sientes bien con el ambiente que te rodea. Ahora que lo dices, la verdad es que las cosas con Augusto no están del todo bien. No sé, lo noto un tanto distante y frío. Ayer, cuando llegué a la casa, juro que pude escuchar un ruido en la recámara, pero él me hizo sentir como que yo fuera la culpable y me estaba imaginando todo. Hasta tuve que pedirle disculpas por lo que pasó y parece que todo está bien, pero hay algo dentro de mí que aún me dice que no, que algo huele mal. Juan, tú no eres de hacerme estas preguntas. ¿Tú sabes algo de lo que está pasando? Si es así,
Dímelo, por favor. No, Reinalis. Yo no sé nada concreto. Nada más me surgió la duda. Tú sabes, en el trabajo que hacemos, años de experiencia, no es fácil confiar para nosotros en las personas. Además, uno tiene como que esa visión, ese don de ver a las personas. Por eso quería hacerte la sugerencia. Si tienes alguna duda, algo que no te convence, solo te pido que lo investigues. Ahora me haces estar más inquieta que al inicio, Juan. Pero bueno, gracias. Sí, solo era eso. Siento haber causado eso en ti. Ya sabes que solo me preocupo por cómo estés y... Bueno, ya, olvídalo. El día de mañana es la junta para estos documentos. No podemos tirar tanto esfuerzo a la basura, así que trata de estar bien, descansa, que mañana tenemos que hacer lo mejor posible. Y sobre todo, recuerda mis palabras. Si crees que algo no es real, no te dejes guiar por otras cosas. Confía plenamente en nuestro instinto. Es lo que nos tiene ahora en donde estamos, en la cima de las empresas. Gracias, Juan. Con permiso. ¿Quién será esa mujer? Días después. Juan, qué alegría tenerte en mi casa. Qué bueno que aceptaste la invitación. Después de esta semana tan cansada que hemos tenido, necesitamos un respiro, ¿no crees? Lo sé, al contrario, el placer es mío. Ay, mira, te presento a la luz de mis ojos. Ella es mi hermana Jessica. Vino a pasar unos días en la ciudad para cuidarme. Ya sabes que he estado un poco estresada con el trabajo. Y antes de que preguntes, sí está soltera. Pero si sigue así de guapa va a ser por muy poco tiempo, Juan. Pero bueno, voy a ver cómo están las cosas de Augusto. Gracias por presentármela, pero déjame decirte que tengo la leve impresión de que ya la había visto en algún sitio. Qué irónico que es el destino, ¿no? ¿Usted cree en el destino, Juan? Yo más bien creo en las coincidencias. Creo que a veces estamos en el lugar equivocado, en el momento menos oportuno. Pero bueno, me alegra mucho por fin conocer al famoso jefe de mi hermana. Ella habla mucho de ti. Dice que eres un hombre que se fija en cada detalle. Así es. Mi amiga Reinalis no se equivoca. Soy un hombre que nota cualquier error, sobre todo cuando las cosas que se hacen no son las más decentes o adecuadas. Bueno, ya basta de estos comentarios tan sorpresivos, ¿no? Yo mejor voy a ver cómo están las cosas con Augusto en la cocina. Jessica, atiéndelo bien, ¿sí? Ya. Gracias por invitarme. ¿Cómo es de sorpresiva la vida? Un gusto. La chica de la limpieza, ¿no? Vaya sorpresa. No puedo creer. En apenas 24 horas conseguiste un tremendo ascenso. Escúcheme muy bien, jefecito. Lo que sea que usted cree que vio ayer, le conviene quedarse bien calladito. Mi hermana está muy contenta y usted no querrá ser el responsable de arruinarle su cena con chismes sin fundamentos. Lo sé, lo entiendo, pero también me gustaría que entiendas que no es ningún chisme. Las cosas que vi el día de ayer, tu cara de asustada, desesperada,
explícame algo. ¿Qué clase de hermana eres tú? La que hace lo que sea para conseguir lo que quiero. Mire, usted aquí es simplemente un invitado. Así que le sugiero que vaya, se ría, beba vino y compórtese como el caballero que dice que es. Ahora, ¿dónde habré dejado ese labial? Puedo jurar que lo dejé en uno de estos cajones. Ay, aquí está. ¿Y esto? Augusto nunca guarda esta clase de documentos aquí. ¿Título de propiedad? ¿Traspaso de documentos? En nuestra propia casa. Después de todo lo que hemos construido, ¿me crees capaz de hacer algo así? Si tienes alguna duda, algo que no te convence, solo te pido que lo investigues. O sea que Augusto y Jessica colocaron mi firma aquí para hacerle creer a todo el mundo que yo era la que había firmado. O sea que todo este tiempo yo no me estaba imaginando las cosas. De verdad, ellos hicieron pensarme que yo me estaba volviendo loca solamente para conseguir esta firma. Amor se refiere a Augusto. Ya voy, Jessica. Ya voy a bajar. No se preocupen. Les voy a dar la mejor actuación de su vida. Y me voy a encargar de hundirlos como familia. Qué bueno que estemos todos reunidos aquí, ¿verdad? La familia, los amigos de verdad. ¿No crees, Juan? Sí, creo que es un momento muy gustoso para nosotros. Sobre todo para darnos cuenta que a veces la familia puede traer sorpresitas. Sí, ¿verdad? Fíjate que encontré en mi recámara, amor, unos documentos que parecía que nadie los fuera a encontrar. Como unos documentos, mi amor. ¿Qué clase de documentos? Seguramente eran facturas de la empresa. Pues fíjate que no, porque ahí decía que eran algunos traspasos de propiedad, herencias que querían ser entregadas para aprovecharse de la mala salud de otras personas. Hermanita, tú que sabes de oportunidades, ¿no crees que esta es una excelente oportunidad? Yo creo que cada quien tiene lo que se merece, ¿no? Y si alguien no cuida lo que tiene, pues siempre habrá otra persona dispuesta a tomarlo. Sí, ¿verdad? Qué sabia me salió mi hermanita, ¿no crees, Juan? Eres tan inteligente, aprovechas cualquier oportunidad que ves por ahí. ¿Sabes? El otro día me parece haberte escuchado aquí en la casa, como si te hubiese visto. Ay, por favor, Reinales, ¿ya vas a empezar de nuevo? Juan ya nos explicó qué fue lo que pasó. Ya dijo que fue un perro.
No hay por qué volver a tocar ese tema. Ya basta de este circo. Reinalis, por favor, estás haciendo un espectáculo. Trata de tranquilizarte. ¿Qué te pasa? Ahí están los documentos que querían que yo firmara. ¿De verdad pensaron que me iban a ver todo este tiempo la cara de estúpida? Reinalis, hermanita, mira, yo lo siento mucho. Augusto me obligó. ¡Cállate! Juan, dime algo. La persona que viste saliendo de mi casa ese día, pensando que era un perro, era mi hermana, ¿verdad? Sí. Bueno, específicamente no sabía que la señorita era tu hermana. Pero es la mujer que estaba aquel día en la casa. No puedo creerlo, Jessica. ¿Tú todo este tiempo querías verme en la cara? No vuelvas a llamarme hermana en tu miserable vida. Y tú, Augusto, espera la demanda de divorcio. Y tú, espera una demanda por fraude. No quiero volverlos a ver nunca más en mi vida. Lárguense. ¡Que se largue! Muy bien, amiga. Gracias, Juan. Gracias por estar aquí conmigo y haber sembrado en mí la duda, la sospecha. Si no fuera por ti, tal vez yo hubiese terminado firmando esos papeles. No tienes por qué darme las gracias. Siempre hemos sido grandes amigos. Es más, discúlpame por no haber sido claro contigo desde el principio. Pero no sabía qué hacer. No tenía ni una sola prueba física que compruebe lo que yo decía. Era mi palabra contra la de tu hermana y el hombre que tú amas. Era lógico que yo iba a salir mal posicionado ahí. Ibas a creer que estaba calumniando. No te preocupes, Juan. Yo te entiendo. Gracias de verdad por haberme dado algo mucho más valioso. La sospecha. De no haber sido por ti y las cosas que me dijiste, tal vez yo no hubiese abierto los ojos. Me alegra contar con un amigo como tú. Pues sí, fue un momento complicado. Pero lo bueno es que ya te diste cuenta, sacaste a esas malas personas de tu vida y que nuestra amistad prevaleció y fue más fuerte. Y te pude ayudar. Gracias por confiar en mí.